¿Qué tal? Vamos a tratar de definir y de entender el concepto de funciones trigonométricas. Digo de entender porque no vamos a calcular en este video las funciones trigonométricas. Queremos entender su significado para poder calcularlas de manera correcta. Una función trigonométrica es una relación entre un ángulo y cierto valor numérico. Este valor numérico va a ser el cociente de dos valores, es decir, va a ser una razón porque no forzosamente van a ser valores enteros, pueden ser valores no enteros y por lo tanto es una razón numérica. Y el ángulo lo vamos a obtener dentro de un triángulo rectángulo o bien generado por un punto en el plano cartesiano. Las funciones trigonométricas se pueden definir de dos diferentes formas. La primera es en el plano cartesiano y la segunda es en el triángulo rectángulo. En el plano cartesiano podemos nosotros calcular funciones trigonométricas para puntos en los cuatro cuadrantes, lo que en consecuencia nos permite calcular funciones trigonométricas de 360, bueno, hasta 360 grados, porque nosotros podemos tener un plano cartesiano, este es el eje X, este es el eje Y evidentemente podemos nosotros tener las funciones para ángulos acá, bueno, un punto en este primer cuadrante que nos generaría un ángulo menor de 90 grados, o bien podemos tener nosotros un punto en el segundo cuadrante que nos generaría un ángulo mayor de 90 grados y menor de 180 grados, y así sucesivamente podemos tener punto en el tercer cuadrante y un punto en el cuarto cuadrante, lo que nos generaría ángulos hasta 360 grados. Entonces, en el plano cartesiano nosotros podemos tener funciones trigonométricas para cualquier tipo de ángulo, desde 0 hasta 360 grados. La segunda manera de definir al triángulo, a las funciones trigonométricas, sería en el triángulo rectángulo. En el triángulo rectángulo sería para un ángulo agudo y sabemos que es hasta menos de 90 grados. Entonces tenemos dos formas diferentes de definir las funciones. En el plano cartesiano, que sería la forma más general, y en el triángulo rectángulo, que sería una forma particular dentro del mismo plano cartesiano. La definición en el plano es más general, ya que en el triángulo rectángulo es una adaptación del primer cuadrante del plano. Ahorita la vamos a ver. Cuando definimos las funciones en el plano, consideramos los elementos de un punto, es decir, abscisa, ordenada y distancia. Aquí tenemos una gráfica donde tendríamos aquí un punto, ya pensemos que es un punto P en el plano cartesiano, y tenemos el valor en el eje X es la abscisa, el valor en el eje Y es la ordenada, y la distancia o el segmento de recta que va del origen al punto sería la distancia. Entonces son los tres elementos: abscisa, valor en el eje X; ordenada, valor en el eje y distancia, el segmento de recta que va del origen al punto propiamente dicho. Vamos a aprovechar esta misma figura para darnos cuenta de que las funciones en el triángulo rectángulo realmente son definidas, o un caso particular en el plano cartesiano. Si nosotros tenemos aquí el punto P, pero cerramos este segmento acá, podemos obtener este triángulo rectángulo, donde entonces ya tendríamos, si aquí tomamos el ángulo A, que sería el ángulo A que está dentro del plano en el origen, entonces este sería la hipotenusa, este sería el cateto opuesto, este sería el cateto adyacente. Entonces, el triángulo rectángulo es un caso particular del plano cartesiano, porque el triángulo rectángulo sería adaptar las funciones al primer cuadrante, dándole los nombres respectivos. En lugar de ser abscisa, sería cateto adyacente. Esta sería la abscisa, que ahora se convierte en cateto adyacente. Es importante checar las iniciales. Esta sería la ordenada, que se convierte en cateto opuesto. Y la distancia, que vendría a ser la hipotenusa. Sería una relación que nos permite darnos cuenta de que el triángulo rectángulo en realidad, o las funciones trigonométricas del triángulo rectángulo,
En realidad son una adaptación o un caso particular de las funciones trigonométricas en el plano cartesiano. En el plano cartesiano podemos calcular funciones trigonométricas hasta 360 grados y en el triángulo rectángulo solamente hasta 90 grados. Cuando definimos las funciones en el triángulo rectángulo, consideramos sus lados, es decir, cateto opuesto, cateto adyacente e hipotenusa. Aquí nosotros podemos observar un triángulo rectángulo y tenemos tres elementos: el valor C, el valor A y el valor B. Dependiendo del ángulo que estemos considerando, sería el cateto opuesto, el cateto adyacente y la hipotenusa. Podemos tener, como hablamos de ángulos agudos, podemos tener el ángulo A que está en la parte superior o el ángulo B que está en la parte inferior. Si nosotros tomamos en cuenta el ángulo A, entonces, para este ángulo A, el cateto opuesto es B, el cateto adyacente es A y la hipotenusa es C. Para el ángulo B, el cateto opuesto es A, el cateto adyacente es B y la hipotenusa es C. La hipotenusa no depende del ángulo. Los catetos son relativos al ángulo. Entonces, es sumamente importante checar esa relación cateto opuesto, cateto adyacente e hipotenusa para poder aplicar las definiciones en el triángulo rectángulo. La hipotenusa es fija, pero los catetos son relativos al ángulo. Establecemos una importante relación entre ambas definiciones y sus elementos. Cateto opuesto va a corresponder a la ordenada. Podemos observar que estamos destacando la inicial O de opuesto con O de ordenada, porque de esa manera podemos establecer la relación. Cateto adyacente corresponde a la abscisa. Nuevamente destacamos A de adyacente con A de abscisa. Abscisas en el plano, adyacentes en el triángulo rectángulo. Lo mismo, ordenadas en el plano, opuestos en el triángulo rectángulo. Y por último, distancia, que corresponde a la hipotenusa. Ahí no se destacan las iniciales porque no son iguales. Podríamos pensar en la segunda letra, y de hipotenusa y de distancia. Pero en realidad, si ya establecemos la relación de abscisa con adyacente, ordenada con opuesto, entonces nos queda automáticamente distancia con hipotenusa. Las funciones trigonométricas son seno, que todos sabemos que se abrevia como sen, coseno, que sabemos se abrevia como cos, tangente, como tan, en algunas ocasiones le ponen TG nada más, pero podemos dejarlo como tan, cotangente, que se abreviará cot, tenemos pues la secante, que se abreviará sec, y cosecante, que se abreviará CSC. Esas son las abreviaturas de las 6 funciones trigonométricas. Ahora las definiciones. En el plano definimos las funciones trigonométricas de la siguiente manera. Esto es en el plano cartesiano. Recordamos que el plano cartesiano es la intersección de dos rectas perpendiculares, eje X y eje Y. ¿Estamos de acuerdo? Es el plano cartesiano. Entonces, en el plano cartesiano vamos nosotros a poder definir las funciones trigonométricas de la siguiente manera. Dice definición, sea un punto P igual a XY en el plano cartesiano. Las funciones trigonométricas son seno, ordenada sobre distancia. Seno para el punto P, porque estamos hablando de un punto en el plano cartesiano. Entonces, seno para el punto P es ordenada sobre distancia. Coseno para el punto P, abscisa sobre distancia. Tangente para el punto P, ordenada sobre abscisa. Cotangente para el punto P, abscisa sobre ordenada. Secante para el punto P sería distancia sobre abscisa. Y cosecante para el punto P, distancia sobre ordenada. Observamos nuevamente una relación entre ellos. Tangente y cotangente son funciones inversas. Tangente es ordenada sobre abscisa y cotangente es abscisa sobre ordenada. Coseno y secante son funciones inversas. Coseno es abscisa sobre distancia, secante es distancia sobre abscisa. Esto tiene relación con las identidades trigonométricas de cociente. Y por último, seno es inverso con cosecante, porque seno es ordenada sobre distancia y cosecante es distancia sobre ordenada. Pero lo que queremos en este momento es destacar
que las definiciones dependen de la abscisa, la ordenada y la distancia. Entonces, eso es lo que tenemos que checar nosotros bien. Abscisa, ordenada y distancia. La abscisa es el valor que corresponde al eje X en el plano. La ordenada es el valor que corresponde al eje Y. Y la distancia es el segmento de recta que vamos a calcular del origen del plano al punto que se nos está marcando. Sabemos que hay recursos mnemotécnicos para recordar estas 6 definiciones, pero buscamos que sean claras a partir de la definición, porque esos recursos, pues, a veces funcionan, a veces no. Entonces, para estas 6 definiciones tenemos nosotros que la abscisa es el valor en el eje X, la ordenada es el valor en el eje Y la distancia, que sería el segmento de recta que va del origen del plano al punto determinado, sería realmente el teorema de Pitágoras, es decir, R igual a raíz cuadrada de X cuadrada más Y cuadrada. Entonces, puntualizamos. Si nosotros tenemos un punto en el plano cartesiano, puede ser en cualquier cuadrante, generalmente lo dibujamos en el primer cuadrante, pero puede ser en cualquier cuadrante. Si tenemos este punto, entonces el valor de la abscisa va a estar representado acá. Esto va a ser la abscisa. El valor de la ordenada va a estar representado acá, en el eje Y. Y el valor de la distancia R o D, como lo queramos representar, va a estar acá, el segmento de recta del origen del plano al punto. Lo mismo va a ser en los 4 cuadrantes, nada más que obviamente ahí cambian los signos de la abscisa o de la ordenada, porque la distancia siempre será positiva. Entonces, teniendo la abscisa y la ordenada, podemos calcular el valor de la distancia. Estos serían los elementos a destacar o a considerar en el plano cartesiano: abscisa, ordenada y distancia. Recordamos que estamos entendiendo las funciones trigonométricas. Ahorita no las vamos a calcular. Queremos entender estos conceptos para que quede claro. Abscisa es el valor en el eje X, ordenada es el valor en el eje Y. La distancia es el segmento de recta del origen del plano al punto o bien el teorema de Pitágoras. Y con esos 6 valores tenemos las 6 funciones. Digo, esos 3 valores tenemos las 6 funciones. Seno ordenada sobre distancia, coseno abscisa sobre distancia, tangente ordenada sobre abscisa, cotangente abscisa sobre ordenada, secante distancia sobre abscisa y cosecante distancia sobre ordenada. Si nosotros estuviésemos, por ejemplo, en un plano cartesiano, vamos a dibujarlo por acá. Un punto de coordenadas 3 para la abscisa y 4 para la ordenada, entonces la distancia, si recordamos el teorema de Pitágoras o bien los números pitagóricos, la distancia tendría que ser 5. Entonces tendríamos, nosotros vamos a apuntarlo, la abscisa vale 3, la ordenada vale 4 y la distancia vale 5. De esa manera el seno sería ordenada, que vale 4, sobre distancia, que vale 5. Ya sería el cociente de los números, 4 entre 5. Coseno es la abscisa, que vale 3, sobre la distancia, que vale 5. Tangente ordenada, que vale 4, sobre abscisa, que vale 3. Cotangente abscisa, que vale 3, sobre ordenada, que vale 4. Secante distancia, que vale 5, sobre abscisa, que vale 3. Y cosecante distancia, que vale 5, sobre ordenada, que vale 4. Entonces tendríamos las funciones trigonométricas ya escritas de manera como cociente o razón de números. El seno ordenada sobre distancia sería 4 quintos. Vamos a escribir aquí 4 quintos. El coseno sería abscisa sobre distancia, sería 3 quintos. La tangente sería 4 tercios. Aquí hay un recurso. Si no recordamos la definición, que es ordenada sobre abscisa, sería como eliminar los dos denominadores 5 y nos queda 4 sobre 3. Cotangente, invertimos la tangente, sería 3 cuartos, o bien abscisa sobre ordenada. Secante, distancia sobre abscisa, o bien invertimos el coseno, nos quedan 5 tercios. Y la cosecante, invertimos el seno, nos quedarían 5 cuartos, o bien distancia sobre ordenada. Pero bueno, aquí lo que queremos, insisto, es entender el concepto de las funciones trigonométricas
para que queden claros. No es forzoso, no nos interesa ahorita calcularlo, ya sería en otro video hacerlo de manera precisa. Entonces, ya tenemos las 6 definiciones de las funciones trigonométricas en el plano y sus valores correspondientes a sus elementos. Ahora, si utilizamos la relación entre los elementos del plano y los lados del triángulo rectángulo, podemos obtener las nuevas definiciones. Definición. Sea A un ángulo agudo en un triángulo rectángulo, porque ahorita estamos definiendo las funciones en el triángulo, pero tomando en cuenta la generalización en el plano. Entonces, las funciones trigonométricas son seno, opuesto sobre hipotenusa. En el plano era ordenada sobre distancia, entonces la O de ordenada se convierte en O de opuesto y la distancia es la hipotenusa. Coseno adyacente sobre hipotenusa. En el plano era abscisa sobre distancia, la A de abscisa se convierte en A de adyacente. Y la hipotenusa es la distancia. Tangente opuesto sobre adyacente. Anteriormente era ordenada sobre abscisa, ahora es opuesto sobre adyacente. Cotangente adyacente sobre opuesto. Anteriormente era abscisa sobre ordenada. La A de abscisa se convierte en adyacente, la O de ordenada se convierte en opuesto. Secante, hipotenusa sobre adyacente. Hipotenusa era la distancia, adyacente era la abscisa. Y por último, cosecante, que sería hipotenusa sobre opuesto. Hipotenusa era la distancia y opuesto era la ordenada. Entonces, es el recurso que nos interesa destacar, las iniciales, para poder definir o tener claramente las nuevas definiciones en el triángulo rectángulo, donde el cateto adyacente es el lado junto al ángulo. Esta parte es muy importante porque es la que causa mucha confusión. Cateto adyacente es el lado que está junto al ángulo que estamos trabajando. Cateto opuesto es el lado que se opone al ángulo, que está enfrente del ángulo. La hipotenusa es el lado frente al ángulo de 90 grados. Recordamos que la hipotenusa se puede calcular con el teorema de Pitágoras, o bien hipotenusa igual a la raíz cuadrada de cateto adyacente al cuadrado más cateto opuesto al cuadrado. Pero esta parte es importante. Es muy importante destacar o checar quién es el cateto opuesto y quién es el cateto adyacente. Pensemos que tenemos un triángulo rectángulo acá. Bueno, vamos a formar un triángulo rectángulo acá y queremos en funciones trigonométricas o establecer la relación de cateto opuesto y cateto adyacente para el ángulo A. Entonces, para el ángulo A, cateto opuesto va a ser aquel que si nosotros borramos, no afecta al ángulo, el ángulo sigue existiendo. Ese es el cateto opuesto. Se opone, está enfrente, digámoslo así, cierra el ángulo. El cateto adyacente, entonces, el cateto opuesto, cierra el ángulo. Ese sería el opuesto. El cateto adyacente va a ser aquel que arma el ángulo. Si nosotros lo borramos, el ángulo desaparece. Entonces, el cateto adyacente tiene que ser el ángulo que está tiene que ser el lado que está junto al ángulo. Es el lado que forma el ángulo. Repetimos, si nosotros borramos ese cateto, el ángulo desaparece. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es el cateto adyacente. Y la hipotenusa va a ser siempre el lado más grande o el que está frente al ángulo de 90 grados. Es el ángulo de 90 grados y frente de él va a estar la hipotenusa. Entonces, insistimos, el opuesto es el que arma el ángulo. Si nosotros lo borramos, desaparece el ángulo. El adyacente, ya me equivoqué, el opuesto es el que está enfrente del ángulo. Si nosotros lo borramos, el ángulo sigue existiendo. El cateto adyacente es el que arma el ángulo, está junto al ángulo, y la hipotenusa siempre va a estar frente al ángulo de 90 grados. De esa manera establecemos nosotros los valores respectivos. Es muy importante reconocer quién es el cateto opuesto, quién es el adyacente y quién es la hipotenusa para poder calcular las funciones trigonométricas. Cuando definimos las funciones trigonométricas en el plano, recordamos que ft son funciones trigonométricas, debemos reconocer el valor de la abscisa, de la ordenada y de la distancia.
Si utilizamos el recurso del orden alfabético, observamos que la abscisa está relacionada con el eje X, pero vamos al orden alfabético. Primero aparece la X y luego aparece la Y. En un orden alfabético, primero aparece la X y luego la Y. El primer valor corresponde a la abscisa, el segundo valor corresponde a la ordenada. Si nosotros vamos a ese orden alfabético, abscisa es X, ordenada es Y. ¿Estamos de acuerdo? Entonces dice la abscisa está relacionada con X, abscisa con X. La ordenada está relacionada con Y, ordenada con Y. Y la distancia será el valor restante, o el que vamos a calcular con el teorema de Pitágoras. De esa manera nosotros podemos establecer una relación un poquito más certera de quién es la abscisa y quién es la ordenada. Abscisa es el primer valor de un par ordenado, porque recordamos que un punto siempre aparece así, como un par ordenado. Entonces, el primer valor, el que aparece primero, correspondería a la abscisa y el segundo valor a la ordenada. Y de esa manera podemos distinguir sin problema quién es abscisa, quién es ordenada y aplicar las definiciones correspondientes. Ya teniendo la abscisa y la ordenada, pues el tercer valor será la distancia, o el que vamos a calcular sería la distancia. Cuando definimos las funciones trigonométricas en un triángulo rectángulo, es muy importante distinguir los valores de los catetos, ya que las definiciones dependen de ellos. Es muy importante destacar que el cateto opuesto es el que se opone al ángulo, es decir, está enfrente de dicho ángulo y solo lo cierra, lo que les había comentado hace ratito. Mientras que el cateto adyacente es el que arma el ángulo, es decir, si lo quitamos, el ángulo desaparece. Sobra decir que esta relación es independiente de la notación utilizada en cada triángulo. Para entender lo anterior, observamos y analizamos los siguientes triángulos rectángulos. Vamos a analizar este triángulo. Aquí queremos calcular las funciones trigonométricas para el ángulo A. Y para esto primero necesitamos saber quién es el cateto opuesto. Cateto opuesto es el lado que si nosotros quitáramos, no afectaría la existencia del ángulo. El ángulo A sigue existiendo aunque no aparezca el cateto M. Entonces ese sería el cateto opuesto, el que no nos afecta en nada si lo borramos. Cateto adyacente es aquel que si nosotros borramos, desaparece el ángulo. Si quitáramos este cateto, ya no hay ángulo A. Entonces N es el cateto adyacente. Y la hipotenusa siempre será el lado mayor, el lado que está frente al ángulo de 90 grados. También forma el ángulo, efectivamente forma el ángulo, pero lo podemos guiar, nos podemos guiar en que es el lado más grande que siempre está frente al ángulo de 90 grados. Aquí tenemos la notación MNC para los lados y el ángulo A. Aquí la clave es reconocer las cosas, no guiarnos por la notación, porque es muy común que nos guiemos con la notación, como viene en el tercer ejemplo. Vamos a aprender el tercer ejemplo. Para el ángulo B, el cateto opuesto es B minúscula. Es muy común que este triángulo se presente y aquí este ángulo se va a llamar A y el cateto opuesto va a ser el cateto A, cosa que no debe de ser porque se acostumbra uno a que el cateto opuesto del ángulo B es el cateto B. El opuesto del ángulo A es el cateto A y eso no es cierto, es dependiendo de la relación. Entonces es muy importante que establezcamos la relación. Por eso estamos tomando aquí algunos ejemplos donde cambiamos la notación. Aquí vamos a calcular las funciones trigonométricas para el ángulo A, pero primero necesitamos conocer su cateto opuesto. Cateto opuesto es aquel que si yo borro no afecta la existencia del ángulo. El ángulo A sigue existiendo y entonces el cateto opuesto es X. Cateto adyacente es aquel que si yo borro hace que el ángulo desaparezca. Si yo borro el cateto Y, desaparece el ángulo A. Entonces el cateto adyacente es el que arma el ángulo A, por lo tanto el cateto adyacente es Y. Y la hipotenusa, ya dijimos, siempre será el lado mayor, el lado que está frente al ángulo de 90 grados. También forma el ángulo A. Esa sería entonces la hipotenusa. Vayamos a analizar el ejemplo número 3 para
observar cateto opuesto, cateto adyacente e hipotenusa. Volvemos nosotros a calcular funciones para el ángulo B. Para el ángulo B, checamos primero quién es el cateto opuesto. Cateto opuesto, insistimos, si yo borro el cateto opuesto, el cateto B, el ángulo sigue existiendo, por lo tanto el cateto opuesto es B. Si yo borro el cateto A, entonces el ángulo B desaparece. Por lo tanto, el cateto adyacente para el ángulo B es A, porque es el cateto que está armando al ángulo. Por último, la hipotenusa tendrá que ser el valor que está frente al ángulo de 90 grados. Y de esa manera tenemos los tres valores que nos permitirían calcular las 6 funciones trigonométricas, que incluso podríamos hacer en este momento si quisiéramos. A ver, seno para el ángulo B. Vamos a hacer aquí seno para el ángulo B. Sabemos que va a ser cateto opuesto, que es B, sobre hipotenusa, que es C. Tendrían que ser valores numéricos ya en un ejercicio. Coseno para el ángulo B. Cateto adyacente, que es A, sobre hipotenusa, que es C. Un último, tangente del ángulo B, tendría que ser cateto opuesto B sobre cateto adyacente A. Y si nosotros quisiéramos las funciones que siguen, la cotangente del ángulo B, bastaría que modificáramos estas posiciones. Sería cotangente del ángulo B, A sobre B. Después sería secante. Secante del ángulo B, modificamos la posición de A y de C. Entonces nos quedaría hipotenusa C sobre adyacente A. Y si quisiéramos la cosecante, por eso se llaman cofunciones. Cosecante del ángulo B tendría que ser, modificamos el orden o la posición de estos dos y nos quedaría hipotenusa sobre opuesto. Y de esa manera tendríamos las 6 funciones trigonométricas, pero bueno, a final de cuentas, con números, con valores numéricos. Vayamos ahora al último de estos triángulos. En otra sesión calcularemos o nos dedicaremos a calcular funciones trigonométricas. Aquí lo que queremos es que quede claro el concepto de una función trigonométrica en el plano y en el triángulo rectángulo. En este ejemplo 4, para el ángulo M, que es el que está acá, queremos nosotros calcular las funciones y en consecuencia primero vemos quién es el opuesto. Opuesto es el lado que si yo borro no le afecta la existencia al ángulo, sigue existiendo el ángulo. Es el opuesto y por lo tanto el opuesto es M. El adyacente es el lado que si yo borro hace que desaparezca el ángulo. Entonces el adyacente es H y la hipotenusa en este caso la estamos representando como R. Hacemos esto para que quede claro que depende de la posición, cateto opuesto, cateto adyacente e hipotenusa y del ángulo. No depende de la notación, depende de la posición que nosotros tengamos para cada uno de los lados y del ángulo. Si yo aquí le estoy calculando, ahora le pongo aquí el ángulo A y quiero saber quién es el cateto opuesto para el ángulo A, entonces para el ángulo A el cateto opuesto tendrá que ser H, porque es el que está enfrente y que si yo borro no afecta al ángulo A. El cateto adyacente del ángulo A tendría que ser P, porque si yo lo borro desaparece el ángulo A y la hipotenusa sigue siendo R. Insistimos que la hipotenusa no depende del ángulo agudo y los catetos son relativos al ángulo. Entonces, de esa manera tratamos de que quede clara la relación entre cateto opuesto, cateto adyacente, hipotenusa, ábscis, ordenada y distancia para poder calcular las 6 funciones trigonométricas. Entender claramente esta relación permitirá aplicar las definiciones en forma correcta y obtener así las funciones trigonométricas. Pero bueno, eso lo vamos a hacer en otro video que sería más corto porque sea solamente calcular las funciones trigonométricas. Hasta luego.